Bendiciones, mis hermanos, buenas tardes. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Estamos en este día, nos ha tocado transmitir nuestro programa, Hablando con Cristo. Y estamos con nuestro pastor aquí también. Doy gracias a Dios porque ella está conmigo aquí. Y a los controles está nuestro hermano Natán. Dios los bendiga también a él. Vamos a orar antes de comenzar. Y invitarle, Dios permita que se puedan conectar los hermanos, puedan compartirnos, puedan dar opiniones tal vez o mandar a pedir oración. Al final tenemos oración también por las necesidades. Así que vamos a estar orando al Señor. Le pido a la pastora que usted levante en oración. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Primeramente, Señor, darte la honra, darte la gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que usted permite que estemos aquí, Señor. Amén. Usted conoce, Señor, Gracias, nuestras Dios. realidades, Señor, nuestros corazones, Padre. Pero usted añadirá bendición sobre Así es, nosotros. Señor. Añadirá, Señor, la sabiduría, Señor, que viene de lo alto, Padre eterno. Señor, no para honrarnos nosotros, no para gloriarnos nosotros, Señor, Así es, Dios. sino que pensando en el que necesita, en el que quizás está esperando una palabra de aliento, una palabra que edifique su corazón, Así es, Señor. Señor. Es por eso que rogamos tu bendición para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestros pensamientos, de nuestro Amén. hablar, de nuestro mirar, de nuestro escuchar. Señor, y que todas las personas, Dios mío, que tengan acceso, Señor, a este programa, a este capítulo que se va a hacer, Señor, sobre la familia, Señor, un tema, Dios mío, que hoy en día se habla mucho, pero de diferente forma y no Así es, basado Dios. en ti, Señor. Por eso, Señor, danos la gracia, Señor, Amén. para Así no es, Dios. ofender a nadie, para no lastimar a nadie, Señor, Así es, sino Señor. que para que tu nombre sea glorificado, Señor, y las almas edificadas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Dios nos bendiga. Amén. El tema que tenemos hoy es un tema muy sugerente a la realidad que vive hoy día la familia cristiana. Dice la familia bajo el ataque espiritual obviamente de Satanás. El enemigo vino a destruir y sobre todo quiere destruir la familia. Y quiero que busquemos un versículo bíblico, pastora. Vamos a buscar Génesis capítulo 3, Vamos a buscar el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Y vamos a leer unos versículos de aquí del capítulo 3. Que Dios nos bendiga para que podamos leer en esta tarde algunos versículos del 1 al 7. ¿Ya? Leemos uno y uno. ¿Ya, pastora? Dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Dentro de estos pequeños versículos que leímos hoy día, hermanos, se basa todo esto, lo que el Señor nos ha movido a mí y a la pastora para poder hoy día compartirles una enseñanza de cómo la familia cristiana está siendo atacada por el enemigo. Y toda la familia, no solamente la cristiana. Y aquí vemos cómo comienza la creación misma de la familia. La familia fue no una invención humana. Muchos creen que la familia es algo natural, pero la familia trajo un diseño Dios al crearla. Y me gustaría que leyera, pastora, Mateo 19, verso 4 al 6. Mateo 19, 4 al 6.
Dice así, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Bueno, aquí, como decíamos, la familia es un diseño de Dios. Dios quiso crear la familia para que hubiese una armonía, Él iba a estar con la familia también, y para que el ser humano viviera la plenitud de todas las cosas en base a esto. La familia no es una invención cultural como hoy día nosotros podemos darnos cuenta, Sí. que es algo que ya nadie cree en la familia, es algo que está como obsoleto. Dice que la familia nace aquí en estos versículos que leíamos de Génesis, antes que existiera la iglesia y también antes del mismo Estado, el Estado secular me refiero. Y también es la primera institución que fue creada por Dios. Qué importante es esto. Dios la bendiga, pastor. La verdad que el matrimonio hoy en día se habla de que en las parejas, si nos amamos, no necesitamos firmar un papel. La verdad que cuando Dios creó a Adán y a Eva, no les hizo firmar un papel, sino que los juntó y ellos se unieron. Sí. Y para Dios es más que un papel, es un compromiso entre un hombre y una mujer que se hace en amor para toda la vida. Sí. Es algo que se une y ya no se van a separar. Y encomiendan todo lo que son sus decisiones, todo lo que proyectan para su vida, todos juntos, en comunión, en acuerdo, sabiendo cuáles son los roles de cada uno dentro del matrimonio. Así que el Señor nos bendiga y podamos entender lo que Dios permite y nos ayude a ver dentro del matrimonio. Hoy en día la juventud ve el matrimonio como algo, una atadura, como algo que en la juventud no quiere adquirir, no quiere tener, no quiere sentirse amarrado. Pero en realidad el matrimonio no es eso, porque cuando hay amor no es una atadura, es algo especial, es algo de querer juntarse, querer estar el uno con el otro. Y eso es lo que la juventud no entiende, porque dice, se enojan y cada uno toma su camino. Y eso no es lo que el Señor quiere. Hay consecuencias cuando tomamos nuestro propio camino, cuando ya la familia se ha juntado, hay hijos especialmente. Amén. ¿Sabe? Aquí, dentro de lo que podemos hoy día tomar como un principio, acuérdense que el principio es algo que estableció Dios para que nosotros lo tomáramos y tuviéramos cuidado de. Un principio importante, mire, si Dios diseñó familia, si Él creó, en su corazón tuvo el deseo de que el hombre tuviera una familia, porque iba a haber descendencia, porque iban a haber hijos, ¿sabe? El enemigo siempre va a atacar a la familia por esa causa, porque fue algo que Dios creó en amor, preveyendo al hombre, porque la palabra dice en Génesis capítulo 2, cuando Dios miró a trabajando, dijo, es malo que el hombre esté solo. Es malo, la soledad es mala, mala compañera. Y Dios miró esa situación y creó a Eva para que Adán tuviera una esposa. Mire, qué hermoso la intención de Dios. ¿Quién dice en la Biblia que Dios es bueno en gran manera? Sí. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Mire, el bendito hombre que encuentre esposa. Dios nos bendiga. Y creen que increíble porque la Biblia lo certifica. Mire, dentro de esto, ¿por qué el enemigo, por qué Satanás ataca la familia? Porque esto es algo que no podemos desmerecer. ¿Por qué el enemigo quiere atacar la familia? Qué importante esto. Primero porque la familia refleja la imagen de Dios mismo. Mire, la familia es el lugar donde se forman los hijos. No solamente nacen los hijos, sino que se deben formar por la ayuda del Señor y de la palabra de Dios. Porque también es la base de la sociedad. Y hoy día, ¿qué estamos viendo? Un ataque a la sociedad y también un ataque a la familia de una manera tremenda. Porque representa la relación entre Cristo y también la iglesia. Dios nos bendiga, pastor. Claro, hablábamos de que la familia es la base. Eso es lo que nos enseñaron en la escuela. En la escuela, yo cuando era chiquitita, hace años allá,
Decía que la familia era la base de la sociedad. Y es una gran verdad, porque si la familia está bien fundamentada y unidad familiar, los roles están establecidos como corresponde, entonces hay una familia que aporta bien a la sociedad. Y es lo que Dios planificó desde allá del huerto del Edén para este día. Y eso es lo que el enemigo ha querido echar abajo. El plan de Dios sobre la familia. Dice la palabra de Dios que los hijos son herencia de Jehová, que son un preciado tesoro para los padres tener hijos. Y no todos los padres tienen esa bendición. Y algunos padres que tienen la opción de tener hijos los desaprovechan. Porque en este tiempo hay tantas cosas que atacan la unidad del matrimonio, como las ideologías, los divorcios, las uniones libres, la promiscuidad, la delincuencia, los abortos. Dice que las ideologías, las diferentes formas de pensar sobre el matrimonio están afectando en lo que es el matrimonio actualmente. El pensar en el divorcio, me peleo, no me pongo de acuerdo con mi esposo, nos divorciamos, cada uno por su lado, pero no pensamos en las consecuencias, no pensamos en eso, las uniones libres que hay hoy en día. Así es. Esto está echando a perder todo lo que Dios había establecido, la unión libre, me caso, no me caso, y hoy en día el género, las uniones libres ahora se está contemplando entre el mismo género, ya no es hombre y mujer, sino que hombre, hombre, mujer, mujer. Todo esto, la promiscuidad. Hoy en día hay matrimonios en los que se piensa en un matrimonio libre. Estamos casados, pero si tú quieres tener una relación extra por fuera, están autorizados. Y lo mismo el hombre autoriza a su esposa a tener otras personas. Pero eso nos lleva a una consecuencia también, en que se pierde la integridad del matrimonio y también se pierde la salud, porque al meterse o al tener una intimidad con otra persona nos exponemos. Sí. Nos exponemos a enfermedades venéreas. Hace tiempo atrás yo venía en un trolebús y el joven de atrás venía conversándole al tío que se había contagiado y que no sabía que la chiquilla tenía tal cosa y me pegó esto. Y lo hablaba con tanta naturalidad y tan a viva voz. Entonces, ¿de dónde sacó ese niño ese concepto de que podía tener relaciones a libertad? Porque vio un patrón, vio un ejemplo, vio algo en sus padres o quizás no tuvo la guía correcta. Son tantas cosas que pueden llevar a nuestros hijos a tomar malas decisiones. Y somos los responsables de guiar a nuestros hijos dentro del matrimonio. Todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a ver como ejemplo. Somos un mal matrimonio, ellos van a ver un mal ejemplo en nuestras vidas. Y hoy en día mucha juventud no se quiere casar por el mal matrimonio que ha visto de sus padres. Dicen, no, yo nunca me voy a casar porque piensan que van a vivir lo mismo. Pero si un matrimonio está fundamentado en Cristo y somos tres dentro del matrimonio, pero al tres esa parte divina, entonces se puede sobrellevar las dificultades del matrimonio. Si los matrimonios no son fáciles, no es fácil sobrellevar un matrimonio, pero con el Señor sí se puede, porque el Señor trae la comprensión, la paciencia, y a veces cuando perdimos la paciencia, entonces viene el Espíritu Santo que está mora en nuestras vidas y nos trae ahí a pensar ya, ¿por qué mejor no pienso en lo mejor que Él tiene? ¿Por qué Él mejor no piensa en lo mejor que yo tengo? Y eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. Mire, si el enemigo logra destruir la familia, mire lo que va a ocasionar cuando el enemigo destruye la familia. Primero va a debilitar la iglesia. La iglesia se debilita cuando el matrimonio se destruye. Mire, la familia se destruye, la iglesia se debilita. Se confunde la identidad. Se confunde la identidad cuando se destruye la familia. Y también se rompen generaciones. Esto es tan importante. Y algo decía mi esposa sobre esto. Mire, cuando se destruyen generaciones porque se destruye la familia, hay traumas en hijos, en hijas. Sí. Muchos de los niños que hoy día, los jóvenes que han optado por ser homosexuales, es porque hubo algo ahí con sus papás que ocasionó, gatilló todo esto.
o también personas que se desvirtuaron, que más adelante van a ser tal vez alcohólicos, drogadictos, tal vez van a optar por la misma identidad género con género. Todas estas cosas provocan porque la familia sufrió ataque del enemigo y el enemigo logró hacer esto. Como bien decía mi esposa, nosotros no estamos aquí atacando hoy día a nadie, porque la idea no es esa. La idea es que la iglesia, nosotros, los que puedan conectarse a este programa, puedan meditar sobre esto, que es tan importante para nosotros hoy día, no olvidar lo que Dios había dicho, lo que Dios creó. Y si somos cristianos tenemos que compartir, tenemos que tratar de estar en este buen sentir. Amén. Lo otro también que afecta la vida de los matrimonios es la parte espiritual, ¿sabe? Porque pensamos en lo espiritual y pensamos en nosotros, en lo cristiano, pero también hay otras filosofías que entran a afectar la parte espiritual dentro de un matrimonio. Están las personas que son ateas, Así es. que en mi opinión personal no existen las personas ateas. Las personas ateas simplemente son personas que se rebelan contra Dios, nada más, y que no aceptan que Dios existe, pero no es que no crean, porque llegado el momento, cuando llega la dificultad, llega el dolor, la tristeza, ellos se aferran a Dios igual, y hablan y piden la oración, pero ellos se declaran ateos, pero piden oración. Entonces no es que no existe, que existan personas ateas que no crean en Dios, eso es mentira, es solamente que el ser humano se rebela contra Dios. Pero el ateísmo también afecta a la integridad del matrimonio. Así es. Porque no hay nada que los sostenga. No hay nada, no hay temor a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Jehová. Pero ¿qué pasa cuando no existe ese temor? Entonces tiramos nuestra vida a rienda suelta. Entonces es terrible. Hoy en día en los matrimonios existe la pornografía. Y la pornografía destruye. Dice, no, nosotros nos gusta ver pornografía porque la intimidad es mejor. Eso es mentira, eso ensucia la ternura dentro del matrimonio. Cuando hay pornografía se acabó la ternura. Solamente hay pensamientos sucios. Hay pensamientos que desvirtúan lo lindo de la intimidad dentro del matrimonio. Y eso es lo que el enemigo también ha puesto también en nuestros jóvenes y en nuestros jóvenes adolescentes. Está la pornografía. Es una lucha constante, ¿sabes? Es bueno que nosotros pongamos atención en lo que nuestros hijos ven en el celular. Y es bueno que de repente se les pregunte, hijo, ¿tú has visto pornografía? Sin un tema, sin darle un preámbulo a esto, así, preguntarlo. ¿Estás viendo pornografía? Y explicarle, la pornografía te va a matar la ternura. Te va a matar lo que Dios ha puesto dentro del hombre y de la mujer, que es algo bonito, que es algo hermoso, lo va a transformar en algo sucio. Y cuando eso entra dentro del matrimonio, la pornografía, sabe que si Cristo no restaura el matrimonio, tiene fecha de caducidad. Hay fecha de término. Porque eso solamente es lujuria, ensucia lo bonito que Dios trajo en el matrimonio, que es la intimidad. Dios nos bendiga. ¿Sabe? Es importante donde lo que nos compartía la pastora. Por eso la Biblia nos enseña claramente que no debemos unirnos en un yugo desigual. No puede casarse un hombre que es cristiano con una mujer que no es cristiana, o una mujer que es cristiana con un hombre que no es cristiano. Ya comienzan con un gran fracaso al unirse a un yugo desigual. Que Dios nos ayude. Tenemos un caso muy notorio en el Antiguo Testamento. Sansón buscó un yugo desigual y sabe que él rompió uno de los primeros mandamientos que tienen promesa. Deshonró a su papá y a su mamá porque ellos no querían que él empatizara con una filistea. Le dijo, ¿acaso no hay mujeres hebreas para que tú tomes con una compañera? Pero él quería una mujer filistea. Dios nos ayude. Cuidado cuando usted, siendo cristiano, joven tal vez que está viendo, o hermana, o hermano, cuidado con mirar a personas para que usted pretenda casarse que no sean cristianas, porque van a haber grandes fracasos en su vida por esa causa. Y también
Mire, las áreas donde la familia está siendo atacada. ¿Cuáles son esas áreas? Porque hay un ataque a la identidad en la familia. Que Dios nos ayude. Mire, hay una confusión de los roles. Yo estoy hablando de familias cristianas, ¿ya? De cuando el hombre y la mujer son cristianos y se casaron, ya tienen hijos. ¿Cuáles son los roles que la palabra de Dios nos enseña? Distorsión, dice, del diseño hombre y mujer. ¿Dónde ataca? Confusión de los roles, distorsión del diseño hombre y mujer, como Dios creó y como Dios estableció quién iba por cabeza en el matrimonio. Rechazo de la autoridad bíblica. Esto es muy importante, porque si nosotros rechazamos la Biblia por lo que nos enseña con respecto al matrimonio, entonces estamos muy, muy mal. Y también hay un ataque a la autoridad espiritual. ¿Quién es la autoridad espiritual del matrimonio? Es el esposo. La esposa también tiene parte, pero el que es la autoridad es la que Dios puso, y Dios puso al hombre por cabeza. Y eso el hombre tiene que entenderlo, porque también tiene que asumir una responsabilidad con respecto a eso. Justamente ahí, pastor, lo que usted está nombrando está ahí en Colosenses capítulo 3, verso 18, en donde habla claramente de los roles dentro del hogar, de los esposos, de los hijos. Dice: casada está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y este versículo realmente, cuando uno lo escucha sin el amor y lo que Dios pone en nuestras vidas, no lo rechazamos. Nuestra carne rechaza, dice: ¿por qué yo me tengo que someter a este hombre? ¿Por qué yo tengo que hacerle caso? Porque lo que nosotros estamos viendo y pensando en el sometimiento como algo de subyugación, de algo que aplasta, que aprieta, que duele, que lastima. Pero esto no se refiere al Señor, sino de que yo voy a hacer caso a mi esposo a lo que él decida, porque lo que él decida va a estar guiado por el Espíritu de Dios. Estamos hablando de un matrimonio cristiano que conoce al Señor. Pero este versículo muchas veces lo rechazamos. Nuestra parte humana dice: no, ¿yo por qué me tengo que someter a este hombre? No, pero es que si el hombre de Dios conoce a Cristo, como Cristo amó a la iglesia, el hombre va a amar a la iglesia. Y después le habla a los maridos, le dice: marido, amad a vuestras mujeres. ¿Cuándo el esposo va a hacer algo en contra de su esposa si él la ama? Dice: y no seáis ásperos con ella. Dice la palabra de Dios que la mujer es un vaso frágil, ¿sabe? Y muchas veces en matrimonios que quizás están recién empezando, no hay experiencia, o a lo mejor no conocen a Cristo, piensan que la mujer rebota en el suelo y después se puede poner de pie. Y no, la palabra dice que somos frágiles. Sí. O sea, el hombre está llamado a tratarnos con cariño y dulzura. Por eso nosotros tenemos que someternos, porque ellos también están condicionados bajo la palabra de Dios a no ser ásperos con nosotras. Y luego habla de los hijos. Dice: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días sean alargados en esta tierra que Jehová Dios te da. ¿Ves? En estos 3 versículos está la familia. Y luego le habla a los padres y le dice: padre, no se asperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire cómo el Señor nos llama a nosotros como padres a tener cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos, o lo que le estamos diciéndoles a ellos. Entonces, no vamos a entender y no vamos a creer que Dios instauró la familia. Sí, el Señor la instauró, pero el enemigo quiere echar abajo el diseño de Dios. Sí. Quiere abatir este diseño en donde la mujer se somete a su esposo porque su esposo la ama, porque su esposo le va a hablar siempre con dulzura. Y ya, bueno, pueden haber momentos en dificultades que quizás ambas partes se exasperen, pero cuando Cristo está, todo se regula, ¿sabes? Porque no estamos hablando con los pies en las nubes, estamos hablando con los pies en la tierra. Y hay momentos difíciles en el matrimonio, sí los hay, pero con el Señor se puede. Con el Señor se puede superar todas las dificultades. Y los hijos están llamados a la obediencia. Primero porque los padres ya han vivido más. Los padres saben. Las mamás tenemos un sentido en que nos empezamos a dar cuenta: aquí algo raro hay. Entonces ahí es cuando los hijos tienen que escuchar a los padres.
Y muchas veces no ocurre. Y muchas veces también el rol de los padres se equivoca. Los papás a veces cometemos errores con nuestros hijos. Y tenemos también que aprender a disculparnos en ambas partes. Amén. Qué importante. Es una gran realidad. El enemigo ha querido distorsionar de esta forma el diseño, el modelo de Dios, y ha querido denigrarlo. No, que no sea valorado lo que Dios implantó con un propósito muy grande. Él quería darle al hombre felicidad por el matrimonio. Él una comunión con su esposa y con sus hijos. Eso es lo que hoy día vemos que no están en los matrimonios, y es por eso que vemos que hay engaño, que hay hombres o mujeres que abandonan su hogar, o hijos que se van del hogar, se van, ya no quieren saber de sus papás tampoco. ¿Dónde la iglesia falla? Porque mire, hablamos de un ataque a la identidad, también hay un ataque a la unidad matrimonial. Mire, cuando los padres, muchas veces cuando hablamos de autoridad espiritual, los padres ausentes espiritualmente en el hogar. Y la Biblia dice que tenemos que nosotros criarlo conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra a nuestros hijos. En el temor a Dios. Claro, hogares sin altar familiar, qué importante este concepto. Hijos criados sin dirección bíblica. Mire, habla de una autoridad espiritual, habla de un altar familiar, y también nos habla Dios de hijos criados sin dirección bíblica. Me gustaría que leyéramos una cita bíblica en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Esto es una cita bíblica del Antiguo Testamento. Capítulo 6, versos 6 y 7. Léalo por favor, pastor. Deuteronomio 6, versos 6 y 7, ¿cierto? Sí. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Imagínense, eso nos manda, y al decir esto, uno siendo tal vez antes, sin poner atención bien este versículo, uno dice, bueno, esto sí, pero ¿qué significa eso? Que hay un tiempo en que yo debo hablarle, dedicarle a mis hijos, con mi esposa, usted a sus hijos y a su esposa, y sobre todo, repetir estas palabras. Aquí está hablando de un altar familiar. En la antigüedad los hombres creaban altar familiares con piedra, sacrificaban ahí y hacían holocausto ahí, pero nosotros no vamos a crear un altar de piedra, estamos haciendo un altar espiritual en nuestros hogares, para que haya oración en nuestros hogares, para que haya comunión, para que tengamos momentos para hablar. Esto es lo que la iglesia debe tomar, hermano, porque esto la iglesia lo ha perdido. Muchos cristianos somos hermosos, algunos cristianos solo en la congregación, pero no en nuestro hogar. Tenemos que tomar esta responsabilidad, porque tenemos que transmitir algo a nuestros hijos. Aquí dice, hablándoles por el camino, la repetirás a tu hijo, la escribirás en tabla. Aquí nos dice, pero esto no lo tomamos, ¿se da cuenta? Que Dios nos ayude y nos bendiga. Un ataque a la unidad matrimonial. ¿Cuándo el enemigo ataca a la unidad matrimonial? Mire, cuando hay orgullo, cuando hay falta de perdón, cuando hay una influencia externa, me refiero por parte del hombre o de la mujer, cuando hay gente que se acerca a un matrimonio con mala intención, se aprovechan de que haya una situación en un matrimonio para tratar ellos de sacar una parte, a ver si pueden hacer algo que no es conveniente, que ha reprobado Dios, y muchas veces esto nos quiere arrastrar a nosotros, porque como decía mi esposa, yo le planteo esto, hermano, que me escucha, que me ve, ¿su matrimonio es perfecto? ¿Habrá algún cristiano que diga mi matrimonio es perfecto? Ninguno. Es como decir, yo hoy día no he pecado, ni voy a pecar nunca más. Seríamos los más grandes mentirosos, porque sabemos nosotros que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si yo me desvío porque quise, voy a caer en lo malo. Ahora, si yo estoy en los medios de gracia y clamo a Dios y ruego que Él me ayude y me guarde, Dios me va a librar. Pero si yo me desvío, Dios no me va a poder librar, porque tenemos un libre albedrío los seres humanos. Dios nos creó así para que tengamos la capacidad de decidir, y a veces decidimos mal, sin el consejo, sin la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay gente externa, a veces esta gente tiene facilidad, el enemigo los usa para entrar como buena persona,
muy buena persona, muy buen amigo, pero buscas algo más. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude a discernir para que tengamos cuidado con lo que nosotros estamos viendo y podamos observar, y que Dios nos muestre su Espíritu Santo para que tengamos cuidado con este tipo de cosas. Dios nos ayude. Mire, orgullo, falta de perdón, influencia externa, normalización del divorcio. Qué triste, porque hemos visto gente cristiana separarse con un nuevo matrimonio. Qué triste. ¿Y saben lo más terrible de todo? Que han sido perjudicados los hijos. Que Dios nos ayude a nosotros, nos libre. Porque sabe, hermano, cuando hay una ruptura matrimonial, aunque nosotros nos tapemos la venda con los ojos con una venda, ¿sabe? Van a haber consecuencias hacia nuestros hijos. Nuestros hijos se les va a transmitir esto, que tal vez mi hijo o mi hija se terminen separando porque nosotros como matrimonio nos separamos, fracasamos, le vamos a heredar eso a nuestros hijos. Dios nos bendiga, pastor, y nos libre. Aquí en primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas veces hemos repetido este versículo y lo tomamos para nuestras vidas, pero también tenemos que tomarlo para poder mantener estable nuestro matrimonio. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando en oración, en ayuno, presencia de Dios. Si estamos en lo que un hermano decía el otro día, hace tiempo atrás, decía: si yo estoy en las cosas de Dios, si yo estoy perseverando en las cosas de Dios, el enemigo no me podría hacer caer. Va a atacar, obvio que sí, va a atacar, pero no tiene autoridad sobre mi vida, porque yo estoy, como dice el Salmo 91, habitando al abrigo del Altísimo. Así es. Moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, que el Señor nos ayude, nos fortalezca a que podamos entender este versículo, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando una debilidad, alguna cosa que esté fragmentada dentro del matrimonio, para meterse, para destruir, para lastimar, para seguir hiriendo. Y eso nosotros solamente con oración, buscando presencia de Dios, Él puede sanar las heridas en un matrimonio. Él puede restaurar un matrimonio, Él lo hace. Amén. Puede devolver el amor, puede devolver la ternura que ha robado la pornografía, que ha robado quizá tantas cosas que ocurren dentro de un matrimonio. Pero Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y fíjese que yo buscaba aquí en la palabra de Dios ejemplos de matrimonios que han habido al transcurso, algunos, por ser uno de los ejemplos, Jesús, María y José. Es un modelo de obediencia, protección y cuidado familiar. Mire qué hermoso. Tenemos el ejemplo de Abraham y Sara, ejemplo de fe, paciencia y la formación de una nueva nación, a pesar de que había en un inicio una esterilidad, un proceso en que esta mujer era estéril. Sara era estéril, no tenía posibilidad de tener un hijo. Y en aquel tiempo el no tener un hijo era muy mal mirado, era despreciable. Pero dice que Abraham igual amaba a Sara. Y Dios había prometido un hijo y tuvieron que esperar. Por eso se dice que es un ejemplo de fe. Aunque quizá en algún minuto fallaron, se equivocaron, entró a escena Agar, pero aún así Dios mantuvo su promesa. Mire que el Dios hermoso, que aunque nosotros fallemos, Dios mantiene su promesa. Tenemos, mire, el ejemplo de Jacob, Lea, Raquel, este ejemplo de cuando Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel. Sin embargo, el suegro lo engañó y le pasó a la hija mayor, diciéndole que la costumbre era que primero se casara la mayor y después la menor. Nunca fue claro con él. Y por 7 años más tuvo que trabajar por Raquel después. Y este matrimonio tenían 2 siervas. Una era Bila, que era, y Silpa, una de cada hija. Y con ellas también tuvo hijos Jacob. Y mire, esta familia
ensamblada poligámica, ¿m? Enfrentó conflictos, pero aún así tuvieron la bendición de formar las 12 tribus. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Dios es bueno, a pesar, y que Dios no quiere promiscuidad. Sí. Dios instauró el matrimonio de esposo y mujer, pero aquí Jacob tuvo 2 esposas y 2 siervas, y le trajo muchos problemas y una cantidad de dificultades. Tenemos a Isaac y Rebeca, los padres de Esaú y de Jacob, y ahí también hubieron diversas también situaciones entre ellos dos. Así que miren, tenemos un ejemplo más, los padres de Moisés, Amram y Jocabed, ejemplo de valentía y protección al esconder a su hijo en tiempos de muerte, en tiempos de persecución. Ellos estaban sometidos en un tiempo de esclavitud, pero sin embargo ella protegió a su hijo. Había orden de que todos los hijos varones fueran muertos, pero ella protegió a su hijo y ahí se inició el plan que Dios tenía para que Moisés pudiera sacar al pueblo de Israel desde Egipto. Mire cómo Dios actúa cuando nosotros somos fieles. O podemos fallar, pero se mantiene después nuestra fidelidad, el Señor nos levanta y seguimos adelante. Pero lo importante es no darle cabida al enemigo. Si el enemigo se levanta en el matrimonio suyo, en el mío, nosotros podemos tener el valor de poder pedirle a Dios que nos ayude, que nos haga un matrimonio valiente, un matrimonio que nuestros hijos puedan decir: mis padres se mantuvieron a pesar de tener tantos problemas. El Señor estuvo en el matrimonio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mire, gracias, pastora. Mire, las cosas los áreas más bien dicho, donde ataca el enemigo a la familia. Dijimos a la identidad. Sí. ¿Ya? Dijimos también con la autoridad espiritual, que es el padre. Uh-huh. También ataca la unidad matrimonial. Y también ataca a los hijos. A los hijos, imagínense. ¿Cómo los ataca? Con ideas, mire, con ideologías antibíblicas. Sí. Con ideas que hacen minimizar a Dios. Con ideas de decir: no, Dios está pasado de moda. No voy a decir que yo soy cristiano. Ni menos voy a leer la Biblia. ¿Cuántos jóvenes cristianos, de verdad, hermanos, es preocupante, leerán la Biblia en su casa? ¿Tendrán tiempo para orar? Eso es lo que hay que cultivar. La idea al tomar este tema hoy día era animarle a toda la iglesia para que nuestros jóvenes empiecen a hacer esto. Mire, cuidado como el enemigo nos va a atacar a los jóvenes, con haciéndonos dudar, con otros pensamientos que son contra la Biblia, con la actitud de tener sexo a temprana edad, la promiscuidad y tener sexo antes del matrimonio. Esto en las iglesias nunca se habló. Y esto vemos que ha ocasionado que no solamente que un joven esté teniendo relaciones sexuales, sino que hoy día vemos una liberalidad tremenda. Que los jóvenes tienen alcohol, droga y prácticamente son promiscuos sexualmente. Que Dios nos bendiga. También una rebeldía, mire, promovida culturalmente, en toda la cultura nueva que hay ahora. Yo no digo que esto es malo, no, por favor. No estoy descalificando tampoco el arte, pero la cultura que nos han delegado en este siglo a nosotros, a la iglesia, ataca en forma de rebeldía hacia nuestros jóvenes. ¿Rebeldía hacia qué? Usted dirá. Rebeldía a las cosas de Dios. Un miramiento en menos a todos los consejos que se les pueda dar a través de la palabra de Dios. Porque donde están los niños, los jóvenes, los jovencitos, los universitarios, se les hace creer que Dios no existe. Se hace dudar de que la Biblia sea la palabra de Dios verdadera, inspirada por Dios. Se hace ver como que la Biblia es un libro que no tiene importancia. De hecho, en nuestro país, ustedes saben, en el Congreso sacaron la Biblia porque encontraron que era inútil que se jurara por la Biblia en el Congreso. Y así están quitando cada vez más este movimiento cultural ha promovido la rebeldía. Mire, cuando las niñas salieron a desfilar desnudas. Y esto fue provocado por una cultura. Todos los libros modernos bombardean a nuestros jóvenes con una cultura moderna que en el fondo produce una rebeldía hacia Dios. Que nos ayude.
Que Él nos bendiga. Hermanos, voy a mandar saludos también a nuestros hermanos que se están conectando. Está mi hermana Mercedes conectada. Dios la bendiga, hermana Mercedes, a usted, a su familia. No sé si estará con mi hermana Pili ahí. Dios le bendiga a ella también. A nuestros hermanos Juanito, con mi hermana Patricia allá en Cauquenes. Dios le bendiga. Dios nos ayude. Hay una persona que se conectó, pero no sé quién es. Valeria, Dios te bendiga, Valeria. No alcanzo a ver tu icono, pero doy gracias a Dios porque te has conectado, Valeria. Amén. Dios te bendiga. Te has extrañado en la iglesia, sabemos que estás trabajando, pero Dios te dará tiempo para estar en los medios de gracia también. Acuérdese que vamos a hacer un acto ahora, una pausa, pero recuerde que estamos al final del programa, vamos a estar orando por los enfermos, en especial por nuestra hermana Jessica Galás, que no está muy bien de salud, está complicadito su estado en el hospital, sigue en la UCI, pero tenemos que confiar, tenemos que creer que Dios tiene el poder para hacer lo que es imposible para los hombres, posible para los que creemos en Él. Así que le animamos para que se siga conectando, envíe sus peticiones de oración al programa, porque vamos a estar al final del programa orando por esto. El tema de hoy es ese. La iglesia está siendo atacada, la familia está siendo atacada, nuestros hijos están siendo atacados y estamos en una guerra espiritual. La familia entera está siendo atacada por Satanás. Así que Dios nos ayude a que nuestras lámparas estén encendidas. Vamos a hacer un alto, una pausa para continuar enseguida con el programa. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.
soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme, Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme, Dios siempre tiene el control. Porque cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Amén. Gracias, hermano Natán, por la alabanza tan hermosa. Dios siempre tiene el control. Confiamos que sí, que Él es una realidad soberano y Dios siempre tiene el control de todo lo que nos ocurre a los cristianos, inclusive a los impíos también, que Dios tenga piedad de ellos. Saludar en esta tarde también a nuestra hermana Grima, a mi hermana Pili que está conectada con nosotros, a mi hermana Joana, a todas las familias de la iglesia las saludamos en el amor del Señor, por poder tener el tiempo de poder ver, compartir este humilde estudio bíblico, este humilde tema, me habéis dicho, no estudio bíblico, un tema tan actual, ¿ya? Cómo el enemigo ataca a la familia. Y la iglesia, ¿qué hace? Ese es el punto, ¿qué hacemos? Reconocemos nuestros enemigos, todos saben que el enemigo del alma está, pero ¿qué hacemos? Mire, la estrategia del enemigo en la familia. Habíamos hablado de Génesis capítulo 3 y vemos su método. En Génesis 3 está la forma como Satanás siempre ha querido atacar a la familia. Siembra dudas con respecto a lo que dice Dios, mire. O sea, verdades a medias. Distorsiona la verdad, la distorsiona. Y promete falsa libertad. Dios nos ayude. Y produce división. Siempre el enemigo trabaja con engaño, escucha esto, con engaño y división. Siempre es lo mismo, engaña y divide. Que nos tenga con discernimiento para poder estar atento a esto. Experto en manipular emociones. Amén. Experto en manipular, que Dios nos ayude y su Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Y cómo entonces defendemos la familia? Mire, dice, insisto, dice restaurando el altar familiar. Esto es oración y palabra en casa, palabra de Dios en las casas, en nuestros hogares. ¿Recuerda usted que nuestro hermano Samuel nos hablaba que en el hogar hay que orar? Sí. Claro, una buena forma que Dios también tomó la boca a nuestro hermano para recordarnos esto. Pero esto es urgente. Oración, palabra de Dios. Restaurar ese altar familiar en nuestro propio hogar. Esto es tarea nuestra. Josué 24:15, ¿qué dice, pastora? Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe cómo podríamos entender ese versículo ahora en el tiempo nuestro? ¿Cuáles son los dioses? Mire, las modas, las costumbres de este siglo, todas las cosas que esta sociedad dice que están buenas.
Porque esta sociedad ha llamado a lo bueno malo, y a lo malo le dicen bueno. Todos esos son los dioses que están atentando contra el cristiano, porque usted toma esto o lo deja. Si yo lo tomo, me involucré. Que Dios nos ayude a poder estar con esta lámpara encendida. Mire, sanar nuestras heridas y practicar el perdón, que esto también es algo que en la familia afecta mucho. Mire cuántas familias están indispuestas por años y por años. Lo triste de esto es que hay familias que murieron disgustados y nunca se reconciliaron. ¿Y esto qué demostró? ¿Que estaba el enemigo atacando a la familia? Sí, sí. Porque no hubo nunca sanaron las heridas que tenían y nunca hubo un perdón. Que Dios nos ayude. Hebreos 12:15, ¿qué dice, pastor? Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mire, la raíz de amargura Contamina. Si no es nada que alguien diga, esta persona puede ser amargada. Si hay raíces de amargura en un corazón, va a contaminar todo lo que tiene alrededor, a las personas. Porque esto es algo invisible, pero que afecta a nuestro diario vivir. Amén, pastora, Dios la bendiga. ¿Sabe que esto me hizo recordar una situación que muchos años atrás una persona, mamá, decía y se expresaba de una manera muy fría y muy fea, porque su esposo había tenido un hijo fuera del matrimonio y sus palabras eran muy hirientes en contra de aquella hija que nació fuera del matrimonio. Yo no digo que lo aceptemos, pero también nosotros que conocemos al Señor tenemos que tener misericordia. Misericordia, el perdón. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No se trata de aceptar una situación así, se trata de restaurar el matrimonio, se trata de continuar. Y esto trae raíces de amargura. Y esa persona, me recuerdo que decía palabras tan fuertes que yo después las escuché también en los hijos. Entonces, ¿la raíz de amargura contamina? Sí, contamina. Sí, contamina. Porque también hay otro ejemplo que muy cercano a mí, en donde pasó lo mismo. Sin embargo, la esposa nunca habló mal de aquel hijo. Nunca, al contrario. Y los hijos no se criaron. Los hijos dentro del matrimonio no se criaron con el odio, el rencor contra aquel hijo que fue antes del matrimonio. Entonces nosotros como padres, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Estamos transmitiéndoles nuestras raíces de amargura. En los hijos de Dios no debemos tener raíz de amargura, porque tenemos que entregarle al Señor y que el Señor nos sane. Y las raíces de amargura tienen raíces tan profundas dentro de nuestras vidas, si se lo permitimos, pero el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a salir de ahí. Él es el que nos limpia, el que nos sana, el que trae un bálsamo restaurador sobre nuestras vidas. Pero tenemos que dejar que el Señor actúe en nosotros. Si nosotros no dejamos que el Señor actúe en nuestras vidas, van a seguir estando esas raíces de amargura, van a seguir contaminando, van a seguir ensuciando el matrimonio, van a seguir trayendo discusiones, problemas, enrostrarse las fallas de uno del otro. El Señor es el único que puede sostener el matrimonio en Cristo, en el amor, en la ternura. Que el Señor nos ayude para que, como dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz de amargura le va a estorbar para crecer, le va a estorbar para caminar en este evangelio, le va a estorbar para tener comunión dentro del hogar, le va a estorbar todo. En todo va a estorbar la raíz de amargura. Y por ella muchos se han contaminado. El pastor recién hablaba hace un poquito atrás sobre las generaciones. Esto se transmite. Así es como la tiña. Si yo llego desde afuera de la calle y no me lavo las manos inmediatamente y toqué algo, voy a contagiarme yo y todos los que vivan dentro de mi hogar. Es como la tiña. Las raíces de amargura son como tiña. Se contamina, se ensucia, es como sarna.
Sí es. Entonces, mi corazón como mamá, el corazón del papá como papá, tienen que estar limpios para poder tener hijos que tengan un corazón también. Hay un dicho en el mundo que dice que los hijos son el fiel reflejo de los padres. Papás groseros, hijos groseros. Papás buenos para tomar lo ajeno, hijos buenos para tomar lo ajeno. Papás liberales, hijos también liberales. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos un Padre amoroso, perdonador. Y nosotros tenemos que ser el fiel reflejo de nuestro Padre Celestial. Tomándonos de ese dicho mundano, pero es una verdad también. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos un ejemplo perfecto que es Cristo. Y ese es nuestro blanco, ese es nuestro mirar. Y a Él lo tenemos que ver cuando hay dificultades en el matrimonio, cuando hay dificultades con los hijos. Buscarlo a Él. Si también hay dificultades con los hijos. A veces hay situaciones que se nos escapan de las manos y hay que decidir. Pero ¿qué hacemos ante una decisión que nos contrapone con lo que es el Evangelio y con todo lo que hemos aprendido? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y ahí viene el proceso en que nosotros tenemos que aferrarnos mucho al Señor y pedir y rogar y orar y orar y orar y pedirle al Señor que todas las cosas se vayan solucionando, se vayan arreglando en el caminar del Señor. No podemos estacionarnos en una raíz de amargura. Los hijos de Dios no tenemos que tener raíces de amargura. Tenemos que pedirle a Dios que nos sane, que se lleve todo lo que estorba, todo lo que estropea, todo lo que lastima, todo lo que hace mal. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo defendemos la familia? Bueno, aquí tenemos que tener esa forma de tener nuestra oración constante. Mire, dice, debemos asumir que tenemos un liderazgo espiritual. Y la Biblia aquí dice que especialmente al esposo cristiano, porque el esposo es la cabeza que Dios ha puesto en el hogar. Y este hombre, el esposo del hogar, el hombre que tiene que ser un hombre que busque de Dios. Hermano, y muchas veces nos damos cuenta que hay decaimiento en todos los cristianos. Y algunos pastores que es normal. ¿Saben? No es normal. Nosotros tenemos que echar mano a la vida eterna, es decir, tenemos que pedirle, orarle al Espíritu Santo para que Él trabaje en nosotros, para que Él se manifieste fuertemente en nuestra vida. Que Él nos ayude, porque esto realmente es una guerra espiritual y debemos tenerlo consciente, no evadir esto, porque algunos hablan mucho, bonito, estudian mucho, pero no confrontan esto, que estamos en una batalla espiritual, que es algo fuerte, porque el enemigo no quiere que usted, hermano, sirva a Dios, y tampoco, si es posible, quiere que su familia sea destruida. Me refiero a destruida espiritualmente, en que no tengan deseo de buscar de Dios, que vivan en ignorancia de las cosas de Dios. Entonces el deber nuestro como hijos de Dios es poder tomar esto para nosotros efectuarlo en nuestra casa, en nuestro hogar. Mire, hay un llamado final con respecto a lo que hemos hablado. Mire, el enemigo, ¿qué quiere? Mire, quiere separar matrimonio, quiere confundir a nuestros hijos y también quiere apagar la fe en nuestros hogares. Que Dios nos ayude. Le planteo esto, ¿vamos a permitírselo? ¿Lo vamos a permitir? Si yo no hago nada, si yo no tomo en serio esto, en el fondo estoy diciéndole, haz lo que queráis. Recuerdo que habían algunos cristianos que decían, bueno, pero yo oro en mi casa solo. No, Dios no nos manda que oremos solo. Yo debo orar con mi familia todos los días. Debo bendecir a mi familia, a mis hijos. Debo orar por ellos. Y para que eso ocurra, tenemos que tener ese tiempo que Dios tiene que proveerlo de acuerdo a su voluntad. Si usted está en su voluntad, usted va a ser, el Espíritu Santo lo va a guiar para que haya un momento. Yo no le digo que estemos 3 horas haciendo una reunión en nuestro hogar, pero no tendremos tal vez 10 minutos, 5 minutos para poder conversar con familia, orar, a lo mejor cantar alabanza, a lo mejor tomar una conversación espiritual de este resorte como el que hoy estamos viendo. ¿Cómo enfrentamos
el enemigo con respecto a lo que él quiere hacer en nuestros hogares, en nuestras familias. Josué lo dijo, pues dice, Dios está buscando hombres y mujeres que digan, como este ejemplo patente en la escritura, que Josué dijo, yo y mi casa, Jehová serviremos. No sé lo que van a hacer ustedes, le dijo, pero yo y mi casa, Jehová serviremos. Que Dios nos ayude a tener ese sentir de Josué. Hemos visto en cuanto a nuestro matrimonio aquí los ejemplos que tomamos de muchos personajes bíblicos. Y creo que ellos no fracasaron. Abraham no fracasó con respecto a Isaac. No fracasó Jacob con respecto a sus hijos, a los que sirvieron a Dios. Hemos visto que en cada matrimonio cristiano, o que se muestra aquí en las Escrituras, hubo un sentir porque estuvieron velando por sus hijos. Dios nos ayuda a nosotros a no descuidarnos. Amén. Quería compartir una cita bíblica que está aquí en Hebreos capítulo 13, verso 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. Y el Señor es nuestro ayudador. No debemos temer lo que el hombre pueda hacer, lo que el enemigo pueda manipular la mente de las personas en contra de nuestras vidas, en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestros hijos, porque el Señor dijo que Él era nuestro ayudador. Y el Señor manda que nuestro matrimonio sea honroso, que nosotros debemos honrar nuestro matrimonio. O sea, dice, el lecho sin mancilla, porque habla de los fornicarios y los adúlteros que les va a juzgar Dios. Así es. Que el Señor nos ayude, que nos ayude a tener un corazón limpio delante de Él. Y si ha habido alguna falla, tenemos que acudir a las plantas del Señor. Y como decía ahí en el estudio, el pastor decía, el perdón. Debe haber perdón. Si el Señor está en el matrimonio, hay perdón. El Señor puede restaurar todas las cosas. Lo importante es buscar al Señor. Aquí mismo dice, contentos con lo que tenéis ahora. A veces el enemigo presenta afuera cosas diversas y creemos que afuera, uy, si yo quisiera tener esto, yo quisiera ser así, yo quisiera ver esto. No, dice el Señor que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Y en otra parte de la palabra de Dios dice que debemos ser agradecidos en todo momento con Él. Seamos agradecidos al Señor, estar siempre gozosos, orar siempre. Mire qué precioso es el Señor, porque el Señor abarca todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor nos ayude para poder seguir con un matrimonio en la base de Cristo, en el amor de Cristo, en todo lo que el Señor tiene guardado para nuestras vidas. Si tal vez usted tiene un matrimonio fallido, a lo mejor está sola ahora, pero quizás yo fallé, diga, usted está diciendo yo fallé en mi matrimonio, o mi matrimonio se destruyó, pero bueno es el Señor, y Él lo sabe todo, y Él consuela y alienta las vidas de las personas, y Él restaurará en el propósito de Dios. Todo tiene propósito, pero el Señor lo sabe todo. Si usted está solita, busca al Señor. Si usted está en un matrimonio que está con dificultad, busca al Señor. Si usted está pasando dificultad con sus hijos, busca al Señor. Es el único que no abandona, el único que es fiel, el único que sabe por completo los silencios más absolutos del ser humano, es el único que los ha escuchado. Así que el Señor les bendiga. Amén. Antes de terminar, le pido, hermano o hermana, que mande su petición de oración, porque vamos a estar orando cuando ya estemos por terminar el programa. Solamente dos cosas que quiero agregar a esto. Hoy día hablamos de altar familiar. ¿Qué es lo que es realmente el altar familiar? Y también la Biblia dice que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Qué significa todo esto?
porque esto lo pensaba mientras preparábamos todo esto con la pastora. ¿Cómo qué le contesto a una persona que me diga, pastor, qué significa que la Biblia me dice que debo andar con la armadura de Dios? Por años yo tuve esa duda y yo decía, porque yo, cuando hablaban de la armadura de Dios, decían, yo me pongo el casco, yo me pongo el yelmo, o sea, el yelmo, yo me pongo el cinto, me calzo, y los afirmaban y los ponían. Y yo decía, pero hoy no cabía dentro de mi cabeza eso. No lo podía, no lo lograba entender. Yo decía, no, esta cuestión no debe ser así. Y sabe, y algo tan simple, porque simple a la vez que Dios nos diga por su palabra cómo es esto. Mire, vestirse con la armadura de Dios es una actitud espiritual, mire, diaria. Es una actitud espiritual diaria en nosotros, en usted y en mí. Y esto representa, mire, la actitud y decisiones internas que nos protegen. ¿Cómo es esto? ¿Qué debe haber en mí entonces, en mi interior? Debo estar protegido por la verdad. ¿Qué verdad? Por la verdad de la palabra de Dios. Mire, por la justicia y la fe. Usted sabe que la palabra de Dios está escrita en tinta, pero el que inspiró las escrituras es Dios. Y la Biblia dice que usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo está viviendo en usted. Entonces, la verdad está en cada uno de nosotros. La justicia. ¿Qué significa la justicia? Que usted hace lo que Dios ve que es bueno a los ojos de todas las personas y a los ojos nuestros. Estamos llamados a hacer cosas justas ante Dios. Y la fe que debe estar también en nosotros. Mire, cada día debemos de ir protegidos por estos factores. Y acuérdese, una actitud espiritual diaria. Esto es algo diario, es una mentalidad diaria. Como decía hace un tiempo un hermano, ¿se recuerda? ¿Qué pasa si yo no creo lo que profeso ser? No estoy tomándolo, no estoy empoderándome de lo que Dios dijo que tomara. Dios nos bendiga. Entonces la armadura de Dios, acuérdese, es decidir cada día vivir protegidos, mire, por la verdad, por la justicia y la fe. Es una actitud espiritual diaria. ¿Y qué es lo que es un altar familiar? Porque esto también tenemos que darnos cuenta. ¿Qué quiere decirnos Dios cuando nos habla de altar familiar? Y esto primero tenemos que darnos cuenta que ese altar familiar está en el hogar. Y esto es algo que debe ser constante en nosotros, los hogares cristianos. Es un tiempo donde toda la familia se reúne en casa, mire, para buscar a Dios juntos. Toda la familia juntita busca a Dios en oración, lectura de la palabra de Dios, alabanza o conversación espiritual. Que Dios nos ayude a tener este tiempo de reunirnos como familia. ¿Qué vemos en la sociedad nuestra hoy día? Las propias familias nuestras. Nuestro hijo en su pieza jugando al computador, haciendo miles de cosas. Y casi no hay diálogo en los hogares. Y esto es preocupante. No tenemos diálogo fluido con nuestros hijos. Y eso no es bueno, porque esto es justamente lo que el enemigo quiere, que su tecnología moderna nos separe de la familia. Y en el hogar, a veces todos nosotros somos extraños, porque no hablamos, porque estamos viendo un programa que nos absorbe tiempo, y nos damos cuenta después que perdimos 2, 3, hasta 4 horas viendo un programa, y nuestros hijos. Usted supo cómo estaba su hijo, lo que sentía. Su hijo supo cómo se siente usted hoy día al llegar del trabajo, etcétera. Los hermanos, comentemos esto en nuestros hogares. Creo que no fue hoy día un simple estudio bíblico, no, esto es una conversación, es un hablar con Cristo. Cristo tomó el control de nosotros para entregar lo que Él quería que se entregara. Cristo nos habló hoy a nosotros, a usted y a mí. Así que hermanos, que Dios les bendiga. Espero que pueda enviar sus peticiones. Vamos a dar un tiempo, estamos terminando el programa. Vamos a estar orando por nuestra hermana Jessica Galás, vamos a estar orando por nuestra congregación, por Jacqueline Orambuena, a Pablaza, vamos a estar orando por la mía, por Mía, ¿ya? Pero esta niña no es la sobrina nieta. Sí, ella. Ya, sí. Sí, también sigue en tratamiento la mía. Amén. Vamos a estar orando por Daniel, ¿ya? Estamos pidiendo a Dios por algunas necesidades que tenemos, por la congregación, como les decía, porque Dios hoy día nos ayude a poder tomar algo tan simple,
este altar familiar, tomarlo, darle, como se dice, marcha blanca a esto en nuestros hogares. ¿Sabe? Quiero pedirle a Dios que me ayude a mí para poder hacer efectivo esto, porque esto no puede quedar aquí en el papel, sino ahora tenemos que tomar la bendición. Pues, ¿usted va a hacerlo o no? ¿Va a obedecerle a Dios? Yo quiero tratar con su ayuda de obedecerle, porque dice la Biblia que Dios se agrada cuando nos proponemos con su ayuda a obedecer, que es mejor que cualquier sacrificio, más que cualquier sacrificio que podamos hacer. A Dios lo que más le agrada es la obediencia. Que Dios nos bendiga. No sé si hay aquí alguna petición. No. Bueno, vamos a estar orando por los hermanos que están aquí, que hoy día nos escribieron. Y las peticiones mencionadas. Ya por las peticiones pensionadas y por todos nuestros hermanos que no hoy día estuvieron conectándose. Por Valeria, por Grima, por mi hermana Pili y su familia, mi hermana Mercedes, por la familia de mi hermana Joana, mi hermano Samuel, por nuestro hermano Juan y mi hermana Patricia, por todos los que se han podido conectar, a lo mejor los que nos van a ver después. Dios también les bendiga y vamos a estar orando al Señor y dándole gracias por todo a Dios. Acuérdese, la familia está siendo atacada y Dios nos dio herramientas como hoy nosotros podemos enfrentar este ataque. No consintamos que el enemigo arrastre a nuestros hijos a lo malo. Tenemos que dar una batalla espiritual. Y esta batalla espiritual se gana de rodillas, se gana en oración, se gana en consagración. Que el Espíritu Santo permita que nosotros hoy día, y usted también, mi hermano que me ve, mi hermana, pueda hacer lo mismo en su hogar. Oremos, mi pastor, ahora vamos a orar al Señor. No hay ninguna petición específica, pero vamos a estar ahí orando a Dios. Te adoramos, te bendecimos, Padre Celestial. En esta hora, Señor, queremos darte gracias por tener este tiempo de poder, Señor, compartir tu palabra con nuestra congregación y con los hermanos que tal vez nos puedan ver. Rogamos por cada necesidad, primeramente de todos los que se han conectado, Señor. Que usted tome en cuenta, Dios mío, cada petición de esta noche. Usted es soberano y conoce cada necesidad, Señor. Y ponemos delante tu presencia la vida de todos nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, nuestra parentela delante de ti. Queremos que ellos te sirvan, que ellos tengan un encuentro contigo, que ellos puedan ser librados de todas las acechanzas del maligno, de todo el fuego del maligno que se va a hacer, que a diario lanza contra las familias, Dios. Eterno Dios, te pedimos en especial también por nuestra hermana Jessica Galá, que está, Dios mío, crítica su condición en la UCI. Pero hemos seguido orando por ella, hemos seguido insistiendo, golpeando tu puerta, Señor, porque sabemos que tú tienes la palabra, Señor, en tu boca para decir esta palabra y que se haga, Dios mío, real en nuestra hermana la recuperación. Señor, aunque todo parezca contrario, Señor, tenemos fe puesta en ti, porque para el que cree todo es posible. Así tú lo dijiste un día y nosotros creemos que es cierto. Señor, que tu mano de misericordia y nuestra fe lleve tu mano al hospital en esta hora, a esa cama donde tu hija está. Señor, y por la fe, la palabra que salga de nuestra boca, haga la obra en ella, Señor. Señor, levántala de esa condición a nuestra hermana. Sana, Dios mío, su tráquea. Dios mío, que esa infección tan grande que ella tiene sea controlada por tu Espíritu Santo primeramente. Señor, si los médicos van a agregar esos medicamentos, por la fe en esta hora los ungimos, esos medicamentos, Padre, para que virtud, Señor, vaya en ellos, tuya, y hagan la obra reparadora en nuestra hermana, Señor. Ayuda a mi hermano Aurelio, Señor, a su hija Fernanda, a toda la familia que está, Dios mío, tal vez pasando momentos difíciles por la condición que tiene nuestra hermana Jessica. Eterno Dios, no oramos con desesperación, oramos con esperanza en esta hora, porque estamos creyendo en ti. No estamos creyendo en los médicos, los hombres, aunque los respetamos, sino estamos creyendo en aquel que tiene el poder para hacer las cosas que para nosotros y para los demás son imposibles, para ti son posibles. Señor, bendice cada hogar representado. Que en nuestro hogar, por la fe, haya un altar para ti.
y ese altar seamos nosotros, alrededor tuyo, de la mesa, para poder compartir tu palabra todos los días, Señor. Bendiga a nuestra familia, a nuestros hijos, hijas, a nuestros nietos. Señor, la relación entre los esposos fortalece los matrimonios, Dios. Amén. Libra a los matrimonios de la congregación de Benecer para que no hayan quiebres, Dios. Ayúdanos, Padre, a ver lo bueno, a apartarnos de toda especie de mal, como dice tu palabra. Si hoy hemos actuado mal en cualquier situación, venimos a ti para que nos perdones, Señor. Amén. Porque tu palabra dice que a ti te agrada la verdad en lo íntimo. Cuando los hombres son sinceros contigo, tu corazón se alegra, Señor. Pero cuando los hombres quieren mentirte, tu palabra dice que tú ya los repruebas. Por eso, Dios, ponemos nuestra vida ante ti para que nos limpies, para que nos laves en esta hora. Amén. Si nos hemos contaminado con algo que no te ha agradado, Señor, le pedimos que usted vuelva a limpiarnos y nos vuelva a apartar de lo malo. Amén. Señor, ayúdanos a ser sabios, Amén. para ser sabios para apartarnos de lo malo, Señor, para salir de toda cosa que te deshonre a ti. Padre, dejamos todo delante de ti y pedimos tu respaldo, Señor, para que este humilde programa, Hablando con Cristo, continúe, Señor, en este tiempo, llegando a muchos hogares y sea, Dios mío, de bendición cuando escuchen el programa o lo vean. Señor, en el nombre de Jesús, dejamos todas nuestras necesidades ante ti y dejamos todas nuestras peticiones ante ti y ya sabemos que va a haber una respuesta. Confiamos en ti, Señor, de que tendremos buenas noticias. Señor, la bendición del cielo la rogamos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.